circuito de vaca. Entonces lo estamos cambiando. Tenemos 7 días, si no tenemos 10 días. Y así, pero bueno, para citar, es sobre la que vamos a hablar mañana, pero eso va en cuanto a lo que queda. Todo bienvenido. Esto es lo que les quería presentar, el taller de emprendimiento, taller de desarrollo, de gestión de tiempo, de aspiraciones, para que podamos tener una oportunidad de conocimientos. Este tubo es más largo, entonces verificamos más o menos los 4 dedos. 4 dedos. Sí, y se corta. Pues siempre es la distancia. Algunas y algunos con tijeritas, pero el problema es me gusta que esas tijeritas estériles, sacan un papel de esas tijeritas esterilizadas. No como cualquiera es bienvenido, pero tiene que cortarse. No se puede quedar algo por el paso. No le pones nada. Bueno, si no hay más preguntas, allá. ¿Cuántas semanas? 7 meses. Salimos de 1,5 kilos, las telas, de 2 horas, lo dejamos de noche. Pero después ya podemos movilizarlo al nivel. No tenemos ningún inconveniente de estar. Si vamos a hacerlo, la regla y luego podemos ver. Si debemos sobre la por el inmenso, pero sí porque el nivel de 4 centímetros, de 6 centímetros, lo dejamos todavía frente a los estudiantes. Y luego vamos viendo cómo va evolucionando. Ya no podemos manipular, no podemos acumular las necesarias. Porque hemos tenido en algún momento, hemos tenido opciones. Gracias. Entonces la movilización hay que hacerlo. Hay que tener ingeniería. Los bebés grandes. Porque muchas veces ya estamos hablando de lugares donde los bebés puede ser talleres de los niños, pero cuando te dan mayor tranquilidad, tú sabes que ese niño no va a pasar nada que no hacemos de que nunca hay que bañar, sacarlo al niño solo, lo saco de la máquina, lo peso, lo devuelvo. Pero pasan a las 72 horas, vamos viendo cómo va evolucionando y lo vamos movilizando. ¿Por qué? Porque también el movilizarlo nos ayuda a que disminuya las recetas. Parte de las movilizaciones de los cambios posturales es la calefacción y la modificación de la son cosas básicas que debe tener presente en la regulación. No apaguemos el detector de si voy a por favor, muchas veces lo apagamos porque es ruidoso, ¿no? Y estamos apagando, digamos, que es húmedo, frío y seco. Tenemos posibilidades de ver prematuro, es solo inmaduro. Entonces, mucho más pagamos todo esto, tenemos el pensamiento de las secreciones, por consiguiente, mayor mesa de secreciones y taponamiento, que muchos niños llegan a preocuparse solamente por secreción, porque si ya muy bien, son informados, hablar mejor, hemodinámicamente los pacientes. Entonces, todos esos pequeños detalles en el trabajo de nosotras se pueden hacer diferencias muy bien. Bueno, si no hay más preguntas, pueden pasar con las horarias para hacer el taller de divulgación. Licenciada, en el chat hay una pregunta. ¿Cada cuánto tiempo cambian las ondas gástricas? La sonda sorogástrica la cambiamos cada 72 horas. Las ondas del circuito cerrado cada 3 días. Los circuitos del ventilador cada 7 días. El cambio de incubadoras también cada 100 días. Y la pronación
algo rígido que tiene que cambiarse cada 7 o cada 10 días, porque a veces es más riesgoso también de contaminación a la hora de la manipulación. Habría que ver el riesgo-beneficio máximo, un máximo de 10 días, podría darse. Nosotros trabajamos hasta un máximo de 10 días, hasta un máximo de 10 días. Pero, chicas, en nuestra situación política y nuestra situación económica de todos los hospitales, a veces hemos llegado hasta más días y hemos tenido situaciones. No hay por favor, no puedo encontrar muy bien. Entonces, tenemos que llegar hasta más de 10 días. Que no debemos dejar de esto. Yo le voy a hacer llegar un librito de infecciones que él decide que voy a dar 4 años de hacer. Dice, donde nos habla muy bonito sobre los cambios de incubadores, de coronavirus. Pero también les tengo un libro de respiración respiratorio para que lo puedan dar una ojeada y lo puedan compartir. ¿Hay alguna otra pregunta en el chat? Sí. ¿Estamos bien? Sobre la aspiración con el circuito cerrado, ¿es tan efectivo como el Tradicional, como el abierto. Y la experiencia circuito cerrado es mucho mejor que la abierta. No hay interferencia con el ventilador de carne. No. Es mucho mejor. Mira, lo vamos a abrir esto. Esto lo vamos a abrir, lo vamos a abrir. Para que vean lo bonito que es este aspirador. Por ejemplo, si mi tubo es 3.5, mi circuito debe ser tubo es 4, horizonte debe ser 3.5. Si mi tubo es 3, el adaptador debe ser 2.5, pero menos. Ay. Ya siento tanto. Ya. Este es el lado. Eso. Volver. Agarramos y conectamos aquí. Esta es una sondita pequeña. Si es un tubo pasado los 3, tiene que ser una sonda de aspiración número 8. Menor número 6. Este es un número 6 del que les he traído. Y esto lo van a conectar solamente aquí. Y aquí va a ir el ventilador mecánico. Entonces, para aspirar, solamente necesito guantes los guantes limpios, no necesito ponerme guantes estériles. Pero sí, tengo que cargarlas de suerito fisiológico. Entonces solamente introduzco hasta el número donde está señalado. Puedo introducir. Mi aspirador siempre debe de ir de 50 a 80 milímetros de mercurio. Voy a saco acá con el aspirador. Y para aspirar solamente saco el que esté. Volteo y solamente... Ay, perdón, creo que lo volteo otra vez. Y solamente aspiro. Entonces es mucho. Ahorita esta es una sondita 6 y el tubo es muy grande. Entonces es muy práctico, es mucho más fácil usar el circuito cerrado. Porque en el abierto hay que sacar el tubo. Entonces estamos reclutando, como el doctor Arias dijo en la mañana, ¿no? Porque tenemos que tener el ambú para el momento de aspirar al bebé. Pero en esto no estamos desconectando nada, solamente... ¿Parámetro del ventilador mecánico? No. Tampoco se da un oxígeno adicional, nada, porque solamente nos vamos a demorar 15 segundos, 10 segundos al entrar, 5 al salir. No más nos demoramos en una aspiración de tubo endotraqueal.
O sea, no necesitamos ponerle nada más al bebé y el bebé va a seguir cómodo, tranquilo, pero sí, en nuestra nota de enfermería siempre hay que escribir las características, y si el bebé desaturó o no desaturó, si el bebé responde, porque tal vez ya está un niño próximo para extubarlo. Entonces le decimos, doctor, mira, lo he aspirado y todo el bebé está tranquilo. Entonces tal vez vamos disminuyendo también los parámetros ventilatorios. Ustedes, ¿no? Puede ser infiltrar cloruro, ya no. Pero ¿por qué hay secreciones densas duras? Porque nuestra humidificación y nuestra calefacción están mal. Entonces no tenemos que llegar a eso. Nosotros tenemos que tener secreciones fluidas. No tenemos que tener espesamiento de secreciones, no podemos tener. ¿Cuándo vamos a tener espesamiento? Cuando la humidificación y calefacción están mal. ¿Cuándo más vamos a tener? Cuando no hacemos los cambios posturales de nuestro bebé. Así no tengamos una fisioterapista respiratoria, con los cambios posturales que hagamos, es bastante con lo que vamos a hacer con nuestros pequeños. Entonces, los cambios posturales son importantes en la humidificación y calefacción. Son cosas básicas en enfermería. No tenemos que esperar a que tengamos espesamiento ni mocos en nuestros bebés. Eso es lo más importante. ¿En qué momento es más posible, ¿no? En relación a la alimentación del recién nacido, ¿no? Porque muchas veces hay temor de que si lo pronamos puede regurgitar y todo eso, ¿no? ¿En qué horarios? Claro, eso es en el caso de que el bebé pues sea que tome grandes cantidades de leche, pero generalmente nuestros bebés, su estómago de los bebés son pequeñitos, entonces no tiene nada que ver la cantidad de leche que le demos a nuestros bebés. Podemos pronarlo porque son pocas cantidades que van a tomar nuestros bebés. Si hablamos de niños pediátricos, sí ya es diferente la calidad de niños, pero entre niños prematuritos, pero sí es muy importante lo que sí quiero enfatizar bastante, que los niños tomen calostro. Pequeñas gotitas van a salvar vida de nuestros bebés. Así esté intubado, en los carrillitos le podemos colocar el calostro a nuestros bebés. No les neguemos a las mamás esas gotitas de oro que le podemos dar a nuestros bebés prematuros. Sacamos el calostro, nos los traen y de inmediatamente le damos a nuestros bebés. Gracias al permiso.
Hola. Hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Tira acá, ponga la pizarra. Aquí ponga por favor la pizarra para que Coge tu cámara. hola, hola, hola. Sí, ahí puede. Pero más adelante. Claro, claro. Él toma corriente para a que te chupe lo vean. Bien, sí, sí me puedo mover. Bien, bien. Bien, entonces en esta parte de práctica vamos a ver dos aspectos. La primera es cómo programamos los parámetros del ventilador, que es el primer problema que tenemos con el recién nacido que ingresa a la unidad de cuidados intensivos. Y la segunda es la elección del modo ventilatorio. Se repite, ahí tengo eco. Bien. Entonces tenemos en la pantalla, perdón, en la pizarra, un caso que puede ser cualquiera. Tenemos un recién nacido que pesa 1.200 gramos al nacer, que tiene 30 semanas y que está ingresando a la unidad de cuidados intensivos intubado debido a que tiene un síndrome de dificultad respiratoria.
¿Qué parámetros usualmente vamos a programar? Independientemente del modo ventilatorio que ustedes hayan escogido. Entonces veamos, vamos a programar la presión inspiratoria pico. Vamos a programar la presión positiva al final de la expiración. Vamos a programar el flujo. Tenemos que programar el tiempo inspiratorio. Tenemos que programar el ciclado con frecuencia respiratoria. Tenemos que programar el FiO2 y también tenemos que programar el trigger o el disparo. Todos esos parámetros mínimos son los que tenemos que programar. Entonces, la primera cuestión es ¿cuánto de PIB, o sea, cuántas depresiones voy a programar? Entonces, veamos un bebé que pesa 1200 gramos. ¿Cuánto de presión pico le voy a programar? Considerando que tiene un problema de tipo restrictivo, ¿no? Una enfermedad de membrana hialina, pulmón duro, entonces probablemente requiera más presión para lograr la expansión pulmonar. Lancen una cantidad. ¿Cuánto de presión le vamos a dar? ¿Ya? ¿20? ¿Alguien da menos o da más? 20 centímetros de agua. ¿Ya? Muy bien, 20 centímetros de agua. Desde el punto de vista ya de respuesta fisiológica en el paciente, la presión inspiratoria pico indudablemente que va a tener alguna repercusión desde el punto de vista de respuesta. ¿Por qué? Porque este bebé viene desaturando con una saturación baja, o sea, tiene un problema de oxigenación. Pero a la vez, como el tórax no se expande de manera adecuada, no alcanza los volúmenes pulmonares convenientes y el paciente también puede tener un problema de ventilación, es decir, retiene CO2. O sea que un paciente que está con dificultad respiratoria hay que también saber diferenciar cuál es su problema principal. Casi la mayoría tiene o un problema de oxigenación, por eso lo ven ustedes saturando al bebé, lo ven cianótico, o la gasometría está con un PO2 bajo, o tiene un problema de ventilación, es decir, el paciente retiene CO2 y indudablemente que eso lo vemos en los gases sanguíneos o en el CO2 exhalado. Entonces, con la presión inspiratoria pico, lo que buscamos nosotros, ¿qué cosa es? Resolver el problema de cianótico, desaturando, pero bajo en gases arteriales, o resolver su problema de CO2. O sea, problemas de ventilación. O sea, cuando hablemos ya de ventilación mecánica, problemas ventilatorios, en forma indirecta debemos saber que estamos frente a un problema de retención de CO2. Bien, ¿cómo se resuelve con la presión inspiratoria pico? La presión inspiratoria pico, lo que va a mejorar, cómo va a mejorar la oxigenación, es a través de la MAP, presión media de vías aéreas, la MAP. Por eso ustedes ven en la pantallita de su ventilador que dice MAP, ¿no? Es presión media de vías aéreas. Ahora vamos a hablar un poco más extenso sobre eso. Y si hablamos de problemas de ventilación, ¿cómo se resuelve? Ya lo hemos dicho en la mañana, esto depende del volumen minuto, que es igual al volumen tidal por la frecuencia. Pero de esos dos componentes, ¿cuál es el más importante? Sobre todo si el paciente tiene respiración espontánea, es el volumen tidal. Bien. Y hemos dicho en la mañana que el volumen tidal es manejado por la diferencia de las presiones, PIB menos PP. Entonces, esta diferencia va a determinar el volumen tidal. O sea que cuando yo hago modificaciones del PIB, estoy buscando incrementar la presión media de vías aéreas para de esa manera mejoro la oxigenación o incremento el volumen tidal para que el paciente pueda eliminar CO2. Eso es lo que yo estoy... Esa es la idea. Entonces con la presión inspiratoria pico adecuadamente programada, debo conseguir eso. Que mejore la saturación, cambie de color el paciente, que los gases arteriales y CO2 estén normales. Y si tengo retención de CO2, aumento el volumen tidal para que pueda eliminar adecuadamente el CO2. Esa es la idea. Bien, entonces, ahora pasemos al siguiente parámetro. Después hablaremos nuevamente con ello. La presión positiva al final de la expiración, el PP.
este mismo paciente, ¿cuánto de PP le voy a programar? Ya, le ponen 5 centímetros de agua. Poner menos de 5 centímetros de agua no vale la pena. Ahora, ¿qué cosa hace el PP? Mientras el PIP, como presión, lo que hace es inflar el pulmón, ¿cierto? Infla el pulmón, abre alveolos y desplaza el líquido pulmonar. Esa es la idea, infla como un globito el pulmoncito del recién nacido. Pero una vez que termina el PIP, ¿qué hace? El pulmón tiende al colapso, a cerrarse. Y si no le ponemos un PP adecuado, el alveolo colapsa totalmente. O el líquido pulmonar también regresa al alveolo. Entonces no ayudamos mucho si el paciente tiene un PP inadecuado. También como consecuencia de como efecto del PP, también vamos a tener efectos sobre la oxigenación y sobre la ventilación. Entonces, igualmente el PP va a tener influencia sobre la MAP. O sea, por ese motivo, también mejora la oxigenación. Pero también el PP, como pueden ver acá, también influye sobre el volumen tidal. Entonces, conclusión, las presiones que yo estoy programando acá en el ventilador me deben resolver los problemas de oxigenación y los problemas de ventilación del paciente. Por supuesto que uno u otro pero será predominante para ello. Muy bien, ¿hasta acá alguna pregunta? Bien. Muy bien, entonces ya programé mis presiones y ahora viene el otro asunto. ¿Funcionarán para el paciente? Porque no solamente es cuestión de ponerlo, hay que ver que funciona. El ventilador nos permite, en primer lugar, van a ver cuando se prende el ventilador, aquí en la pantalla central, aparecen los parámetros con los que estamos programando al ventilador. Pero al costado aparecen unos rectángulos en amarillo que son las presiones que está recibiendo el paciente. O sea que no solamente hay que conformarse con programar, sino ver que efectivamente lo que yo he programado lo esté recibiendo el paciente. Que si hay diferencias que me está indicando que algo está fallando en el sistema, por ejemplo puede haber una gran fuga y el coagulado puede tener sobre todo puede tener algún orificio, sobre todo si es rehusado, ¿no? O está mal instalado de repente. Entonces siempre hay que ver. ¿Y cómo funciona eso? Porque tenemos el sensor de flujo operativo. Si no hay sensor de flujo operativo, no tenemos tampoco una información clara de que lo que estamos brindándole al paciente efectivamente lo está recibiendo. Bien, entonces por ahora ya estamos programando nuestros parámetros y ya para nosotros los médicos, la clínica, es que hemos programado. Puede estar bien, muy bien, pero tenemos que... Cuidado que va a pasar. Vamos a tener que después ver si esos parámetros están adecuados para el pequeño paciente. Optimizarlos, en otras palabras. Bien. Viene el flujo. ¿Cuántos litros por minuto de oxígeno debe recibir? Y voy a programar acá en el ventilador. Para el prematuro, o sea, en este caso, el flujo lo podemos programar entre 6 a 8 litros por minuto. Ese flujo. Pero bueno, ¿cómo influye el flujo? Gracias. ¿Cómo influye el flujo en el problema del paciente? Veamos eso. Acá tenemos tiempo en segundos y acá tenemos presión. Y 3 centímetros de agua. Esto de acá. Ahora que les he mostrado en las presentaciones, habrán observado que el primer gráfico que está en la parte superior es el gráfico de presión, ¿cierto? Este gráfico de presión tiene más o menos esta forma. Sí.
Donde empieza el gráfico, o sea aquí, acá está el PP. Sube el gráfico, sube la onda y llegamos a esta meseta. Esa meseta corresponde a la presión inspiratoria pico. O sea que cuando lo veamos en la pantalla, van a ver que la escala que le muestra hasta el 5 acá y 20 por acá. Del momento que empieza el gráfico, aquí, hasta que termina aquí la meseta, todo esto corresponde al tiempo inspiratorio, ese ancho. Termina el gráfico con el inicio del siguiente ciclo. Y así, digamos, el tiempo inspiratorio sería de todo esto, ¿no? Tiempo inspiratorio. Y así lo van a ver, ¿no? ¿Cómo influye el flujo? Justamente en la forma como la onda asciende hacia la parte superior. Hay tres tipos de ondas que dependen de la cantidad de flujo que le estamos administrando al paciente. Esta cantidad de flujo usualmente es usada para niños prematuros. Uno le pone 5 litros por minuto, pero el 6 y 8 está bastante bien. Sin embargo, hay otra onda que es así. Entonces, pueden ver que el ascenso de la curva del PP hasta la meseta es bastante rápida, ¿no? Porque empieza y se dispara. En cambio acá, la onda empieza a subir como una cuesta hasta llegar a la meseta. La velocidad con la que asciende la onda hasta la meseta depende del flujo. Entonces, sí, acá, ¿qué piensan? ¿El flujo que está recibiendo el paciente es mayor o menor que esta cantidad? Es mayor. Entonces acá estamos hablando de flujos altos, de 10 litros por minuto o 12 litros por minuto. Usualmente, por ejemplo, en pediatría se utilizan flujos altos. O sea, podemos encontrar ese tipo de ondas sobre eso en el caso pediátrico. Entonces, la velocidad con la que asciende la curva depende del flujo. Y esta onda que ustedes están viendo acá se llama la onda sinusoidal, que es la que es recomendada para los recién nacidos. Y la onda que está acá es la onda cuadrada o rectangular, que también de vez en cuando la usamos. ¿Y por qué preferimos esta onda? A pesar que nosotros estamos ventilando con presiones que consideramos aceptables o tolerables para el neonato, siempre hay daño pulmonar. ¿Y dónde ocurre el daño pulmonar? Justamente acá en la meseta. Ahí ocurre el daño pulmonar. Porque vean que en ese espacio de tiempo es que el paciente está recibiendo, el pulmón del bebé está recibiendo presiones. Es como si estuvieran tirando cachetada, ¿no? Durante todo ese tiempo. Ahora imagínense si uso una onda de tipo rectangular para el neonato. Pueden ver que la meseta es más prolongada. O sea, no solamente le dan cachetada ida y vuelta, sino le dan puñetazos durante todo el tiempo que dura la meseta. Por eso acá habría más daño pulmonar debido a que la meseta se hace más prolongada. Y pueden ver que esa meseta más prolongada depende del tiempo inspiratorio. Entonces hay que tener mucho cuidado con los flujos para usar en el neonato. Estamos hablando del neonato que es prematuro. Pero suponiendo que el siguiente paciente, no sé si estoy nervioso, suponiendo que el siguiente paciente que ingrese ese ventilador es un gordito de 4,5 kilos, que tuvo que hacerse cesárea de emergencia porque encontraron líquido amniótico meconial. Según una emergencia y el bebé tiene problemas respiratorios con sospecha de una aspiración de meconio. Bien, recuerden ustedes que cuando apagan el ventilador queda grabada en su memoria los parámetros del último paciente que estuvo ventilado. Entonces, en tu llamado vamos, el paciente está intubado, lo colocamos en el ventilador. Para un bebé que tiene, supongamos, una aspiración de meconio, ¿cuánto de presión pico le pondría? El PIB. ¿Cuánto de PIB le pondría? ¿Cuánto le pondría? Es un bebé grande, 4,5 kilos, ¿cuánto de pico le pondría?
25, ya, le podemos poner inclusive 30, pero vamos a ver que le vamos a poner 25. Entonces, el clínico, el médico pone 25, en vez de 20 pone 25, pero ¿qué cosa sucede? Programado está en 25, pero van a observar que en los cuadraditos amarillos donde está evaluando lo que el paciente recibe, no llega a 25, de repente llega a menos. Entonces van a ver que el neonato va a estar irritable, va a estar incómodo con los parámetros con los que estoy dando. No le estoy dando una buena presión, no alcanza lo que yo lo quiero dar. ¿Y a qué se debe eso? Se debe a que ha quedado grabado este flujo. Entonces con ese flujo tan bajo, gracias, no va a llegar a 25, nunca. Tenemos que poner más flujo para alcanzar esa presión. Así que mucho cuidado que eso sucede. Entonces, cuando yo programo una presión de 25, pero veo que en la evaluación de lo que recibe el paciente no alcanza ese valor, primero tengo que pensar que de repente el flujo tengo que aumentar. Así que voy aumentando el flujo a 9, a 10, 12 litros, que es la mayor parte de los neonatos que se puede funcionar. Se puede llegar hasta 15 litros, pero a la mayoría con 12 litros se alcanza la presión programada. Así que no olvidar que el flujo determina también que la presión está bien, ¿no? Entonces el flujo es importante. Es preferible que nosotros programemos este flujo porque tenemos control sobre la velocidad de ascenso de esta curva. Sin embargo, habrán visto que algunos ventiladores, sobre todo en pediatría, hay ventiladores que dan cualquier modo ventilatorio, pero dicen control presión. Van a ver que ahí no se programa flujo. Sencillamente uno pone la presión y el ventilador se encarga de darle el flujo necesario para que alcance esa presión programada. Eso puede funcionar muy bien para el adulto, muy bien para el pediátrico, pero no es conveniente para el neonato. Por el neonato más bien hay que tener el control del flujo que uno le quiere dar. Es como manejar un carro automático versus un carro que se maneja con cambios. El que se maneja con cambios uno puede controlar la velocidad del auto. En cambio, un carro automático uno pisa el acelerador y el carro sale disparado con la velocidad, sin tener necesariamente un control de la velocidad. Entonces, manejar el flujo es como si tuviéramos control del embrague del carro mecánico que me permite controlar la velocidad. Yo puedo pisar a fondo el acelerador, pero si el carro está en primeros segundos no va a correr. Va a estar ahí roncando, queriendo empujar, pero no arranca más. ¿Por qué? Porque tenemos control. En cambio, en el otro no. Bien, entonces eso sería la importancia del flujo. Bien, ahora programamos tiempo inspiratorio. ¿Cuánto de tiempo inspiratorio le vamos a programar? Ya, recuerden primero que es una patología de tiempo restrictiva. Entonces, tiempos inspiratorios cortos. Ya. Entonces, debes tener un valor debajo de 0.4 segundos. ¿Cuánto sería? Ya, 0.3 segundos. ¿Listo? ¿Ya está? 0.3 segundos. Por hoy el ciclado lo dejamos porque no hemos escogido todavía el modo ventilatorio. Dejémoslo ahí todavía. FiO2. ¿Cuánto de FiO2 le vamos a colocar al paciente? Usualmente el paciente que está en ventilación mecánica probablemente requiera FiO2 por arriba de 40%. Probablemente puede tener 50% o 60%. ¿Cuánto le podemos poner? Por arriba de 40%. Ya, 50%. Tengo FiO2. Le ponemos 0.5 con 50%. Trigger. El trigger del ventilador es un trigger de flujo. Y si hablamos de trigger de flujo, las unidades están en litros por minuto. Solamente que ya el fabricante de la Q-Tronic, por ejemplo, pone trigger 1, trigger 2. Ese no es el trigger. El trigger es lo que está encima de ese 1 que acabamos de coger. El valor mínimo que da este ventilador es 0.12 litros por minuto. 0.12 litros por minuto. Y el máximo creo que es 2.5 litros por minuto. Ahora lo vamos a ver cuando prendamos la máquina. 2.5 litros por minuto. ¿Por qué debo programar bien el trigger? Porque ya he dicho en la mañana que el trigger permite coordinar el inicio de la fase inspiratoria del bebé con la máquina. O sea, el bebé empieza a inhalar, tiene su fase inspiratoria y activa el trigger. Entonces la máquina empieza a dar el apoyo con todos los parámetros que hemos programado. Si el niño no activa el trigger, indudablemente la máquina no lo va a apoyar.
Por supuesto que va a haber, como dije también en la mañana, hay un periodo de ventana que la máquina está esperando que el bebé respire. Y si no respira, empieza a ciclar con el ciclado que es programado en el ventilador. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Hay que programar el trigger más sensible que dé el ventilador. Este Accutronic, el valor más sensible es el de menor valor, es decir, 0.12 litros por minuto. Si quieren el Traeger Babylon, no sé cómo estará la configuración, pero usualmente tienen como trigger mínimo 0.12. O sea, tienen la opción de coger 0.12 si es un Fabián o 0.2 litros si es un Traeger del BN500 o BN600. ¿Cuál de los dos sería más sensible? Que detecta el esfuerzo mínimo del paciente. Este de acá, el de 0.12. Este es el más sensible. Y por supuesto va a ser de gran utilidad para estos chiquititos que pesan 600 gramos, 500 gramos, que aparentemente parece que no respiran, pero sí respiran. Entonces sí activan el trigger. ¿Qué significa esto? Que para que la máquina detecte el inicio de la fase inspiratoria, el prematurito tiene que movilizar por su vía aérea un flujo de 0.12 litros por minuto, lo cual es bastante bueno. Entonces tenemos que programar el trigger más sensible que me dé el ventilador. Entonces ya depende de la marca de ventilador que estamos usando. Para este ventilador sería 0.12 litros por minuto. Entonces, ¿qué cosa va a ocurrir? Que vemos que el paciente respira y los gráficos cambian de color. O empieza a parpadear alguna señal luminosa que permite observar que el bebé está activando el trigger. Sin embargo, tenemos que retar al neonato para que podamos aumentar ese trigger. ¿Por qué? Porque es tan sensible que la presencia de agua o la presencia de secreciones también lo pueden activar. Entonces, la vibración de esos elementos activan el trigger y eso se llama el autotrigger. Entonces el bebé no está respirando, pero la vibración del agua y de las secreciones está haciendo que el ventilador asuma como que el paciente está empezando la respiración y empieza a ciclar, y a veces en forma acelerada, que parece mono con metralleta, y vean a ver que la frecuencia aparece en 80, 90, 100 y está disparando. ¿Qué pasa con esto? Si el ciclado es muy acelerado, al bebé no se le deja exhalar, no se le deja botar el aire y empieza a atrapar aire. Ese atrapamiento de aire se llama el auto-PEP. O sea, hay auto-trigger y auto-PEP. El auto-trigger es generado justamente por esa condición del agua y las secreciones. Y el auto-PEP está generado porque al bebé no se le permite exhalar y empieza a retener aire. Entonces hay que tener mucho cuidado porque si hay auto-PEP, se va llenando el pulmoncito con aire residual, porque no lo dejan exhalar y se va a romper el alveolo y vamos a tener ahí un neumotórax. Felizmente la tecnología actual ya tenemos superando paulatinamente la acumulación de agua en los coarrugados, ¿no? Ya la licenciada Tani ha traído pues un equipo más moderno que impide que se condense el agua. Pero ese es uno de los grandes problemas que tenemos todas las unidades por la condensación de agua, sobre todo en la rama inspiratoria. Bien, esa es una situación. Pero también recuerden que el bebé se mueve. El bebé se puede mover y también activar el trigger. Pues le toca su cambio de posición. El hecho nomás de movilizarlo también activa el trigger. Que le quieren cambiar de pañal, igual el hecho de movilizarlo también activa el trigger. Si alguien le toma la manito para tomarle una muestra de sangre arterial en la arteria radial, también puede activar el trigger. Entonces aparece el autotrigger, el autotrigger. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros como clínico es que programamos inicialmente esto. Y después retamos al paciente y subimos un nivel sobre este valor. Si está en el Fabián, está en 0.12, lo subimos a 0.24 y veamos cómo responde el paciente. Si el paciente lo activa, excelente, podemos dejarlo ahí o seguir aumentando el nivel de umbral, hasta que veamos que el paciente no lo puede activar porque ya está demasiado alto. Al final el trigger es como cuando ponemos el timbre en la puerta.
la mayor parte de los timbres están a la altura de una persona adulta, ¿no? Se para y toca el timbre y uno sabe que hay alguien en la puerta y que está queriendo entrar o visitar. Pero si viene un niñito de 3 años, el timbre está muy alto. Le hemos puesto un trigger muy alto. Entonces el niño, por más esfuerzo que haga, salvo que sea muy inteligente, agarra un palito y empieza a golpear el trigger, el timbre. Entonces ahí sabemos que él está iniciando la fase inspiratoria. Entonces también el trigger queda grabado en el ventilador cuando lo apagamos. Entonces a veces tenemos bebitos muy chiquitos y encontramos que el trigger está programado en 1 litro por minuto. Imagínense, un volumen de 1 litro es mucho más alto que la capacidad que tiene el bebé para movilizar esa cantidad, ¿no? Entonces tenemos que buscar un umbral en donde el niño sea capaz de poder activar, para justamente evitar estos problemas de la movilización, de los cambios de pañal, de las presencia de secreciones, para justamente prevenir el auto-PEP y el auto-trigger. A eso me refiero. Entonces ya está todo programado. Ahora sí, procedemos, por favor, pedimos a nuestra enfermera que prenda la máquina. Ya hemos para ponerlo para la programación del paciente. ¿Sí? Está prendida la compresora, creo que está apagada, ¿no? Porque no le escucho. Estamos prendiendo la compresora. No sé si el oxígeno está abierto también. Hay que abrirlo. Lo abrimos. Y por supuesto que tiene una secuencia para la calibración. Que vaya, que se calibre solo, ahí no importa. Lo bueno de esta máquina es que se calibra rápidamente. No tiene una secuencia como lo hace el ventilador Drager. Por eso no me gusta su calibración. Te está haciendo su autoevaluación. Ya. Acá uno puede calibrar de acuerdo al peso del paciente. Nuestro bebito pesa 1200, ¿cierto? Acá está en verde. Lo calibra. ¿El equipo estaba operativo antes de que lo trajeran? Ahí está queriendo calibrar, a ver. Necesitaba que colocara mi dedo. Listo. No han dejado de alta frecuencia. Bueno, vamos a coger un modo cualquiera. Ahí está. Ya. Ya. Entonces es un momento que había quedado, como dije, queda en la memoria siempre los últimos parámetros con los que se estaba ventilando al paciente. Ya está. Bien. El gráfico que están viendo en la pantalla es el gráfico
que corresponde al gráfico de presión. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a poner los parámetros que hemos visto, ¿no? Un pico de 20, efectivamente está en 20. Vamos a poner un PP en 5, como han propuesto. El flujo está en 6 a 8 litros por minuto. ¿Lo dejo en 8 o lo bajo? Ustedes dirán. Ya, vamos a ponerle en 6 entonces, ya. Ya, 6. ¿Listo? El tiempo inspiratorio está en 0.3 segundos. Entonces acá. Y ahorita lo voy a jugar, sí. Ya está. La frecuencia la dejamos ahí. El FIO2 está en 50%. Ponemos acá 50. 50. Y el trigger es 0.12 litros por minuto. Vean que el nivel 3 de trigger programado en este ventilador está buscando 0.36. No es 3, es lo que está acá arriba. Entonces, le pongo en 1 y parece 0.12. Estamos con este trigger programado, que es el más sensible. Bien. Bien, ya lo hemos programado. Entonces lo programado está acá. Ahora veamos que efectivamente el paciente lo recibe. Y eso lo vemos acá. La presión pico está en 20, sin embargo estamos buscando 19. La diferencia no es mucha, pero de repente puede ser que requiera un poquito más de flujo. Vamos a ponerle un flujo de 7, un poquito más. A ver qué pasa ahí. Se mantiene, ahí está, ya en 20, ¿no? 20. El PP está en 5.2, que es más o menos cercano a 5, no hay ningún problema. La fuga es 0%, y tenemos acá varias ventanas para poder valorarlo. Acá tenemos la mecánica pulmonar, tenemos la constante de tiempo, y en esta ventana también tenemos los mismos valores, como por ejemplo el volumen minuto del pequeño paciente. El FIO2 lo tenemos acá, 51. El FIO2 programado es 50%. Eso se puede después de repente calibrar. Muy bien, esos son los parámetros que nosotros hemos escogido. Volvamos a la primera pantalla. Caramba, ya me pasé. Ya. ¿Por qué me pongo en esta primera pantalla? Porque acá está marcado el volumen tidal producto de estos parámetros que he programado. El volumen tidal que se está recibiendo al paciente es 10.9 de volumen tidal. Pues bien, este 10.9 divídalo entre 1200. ¿Qué es lo que pesa el paciente? ¿Cuánto me da de volumen tidal? ¿Lo pueden dividir? 10.8 entre 1.2. Claro, está fuera del rango que queremos, ¿no? O sea, con 20 le estamos dando demasiado volumen tidal. Entonces significa que me excedí con la presión inspiratoria pico. Entonces lo que estoy haciendo es, si bien es cierto, tengo un volumen tidal alto, que estoy generando en el paciente, que barra mucho CO2. Entonces eso lo estamos valorando de esa manera. Entonces, si pesa 1200, ¿cuánto de volumen tidal desearían ustedes que le demos? Podemos darle 4 por kilo, 5 por kilo o 6 por kilo. Ustedes escojan. El doctor dice 6 por kilo. Entonces, si multiplicamos por 1.2 sería 7.2. Entonces, lo que tenemos que hacer es bajar la presión pico hasta que aparezca un valor cercano a 7.2 en este nivel. Entonces, voy a bajar un puntito, 19. Hay que darle su tiempo para que vaya bajando. Ha bajado a 10.4, que no es mucho, 10.2. Y ahí parece que se queda. Ya. Le bajo otro punto, a ver, parece que sigue bajando. Le bajo otro puntito a 18. Y abajo a 9.9. Seguimos bajando a 17.
Hay 9.2, a ver si baja bajo de 9. Ya, está debajo de 9, 8.9. Y queremos que llegue a 7.2. Bajamos otro punto de la presión pico a 16 y esperamos que el valor de acá siga bajando. 8.1, 8.8, 8.5 y fluctuar. Bien. Vamos a hacerle a otro punto más a 15. Ya, seguimos bajando. Vamos a 14. Ya está en 7.7 y queremos que llegue a 7.2, ¿no? Hasta 7.5. Entonces podemos dejarlo ahí. Claro que todavía está un poquito elevado sobre los 6 por kilo, pero la idea es que ustedes vean que es la forma como nosotros vamos regulando el volumen tidal a aportar del paciente. En este caso resulta que este volumen tidal excede el peso del paciente. Entonces lo que no queremos que ocurra eso, como también puede ocurrir lo contrario, que el volumen tidal sea muy pequeño. Ahí que haríamos, lo que hacemos es aumentar la presión inspiratoria pico para conseguir un adecuado volumen tidal. Puede aumentar, pero por ahora solamente quedémonos con el PIB. Después vamos a ver qué pasa con el PP, ¿no? Porque acá lo que estamos haciendo es optimizar cada parámetro. El hecho de que lo pongan no significa que va a funcionar. Tenemos que ir optimizando poco a poco. Muy bien, entonces 7.9. Ahora, suponiendo que el paciente sea un paciente de 3 kilos, 3 kilos, y quiero darle un volumen tidal de 4 por kilo. Entonces quiere decir que el volumen tidal que debe aparecer acá sería 12 mililitros. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Es aumentar presiones. Vamos de frente a ponerle 20. 20. Y vemos hasta cuánto sube el volumen tidal. Ya tiene 10.5. Subamos 2 puntos. Le falta un poquito más para alcanzar los 12. Vamos a subirle un puntito más. 23. 11.5. Diga. Siempre y cuando vea que no se alcance en la evaluación. Puedes aumentar el flujo. Exactamente, es una buena pregunta porque como estoy aumentando presiones, de repente el flujo que está acá puede ser insuficiente para la presión que yo necesito. Sí, eso puede pasar. Como pueden ver, por ahora no pasa. Por eso hay que estar mirando esto y esto, ¿no? Bien, subimos un poquito más a 24. 11.9, ya estamos casi en 12. Bueno, por ahora dejémoslo ahí. Ahora, bien es cierto, ya alcancé el volumen tidal adecuado. Sin embargo, mi pregunta es, estas presiones que le estoy dando al paciente serán adecuadas y no estaré sobreextendiendo el pulmón del bebé, porque recuerden que estoy metiendo más presión. Para eso, tengo que ver los gráficos. Acá, no es acá. ¿Dónde está? Acá está. Y tengo que ver este gráfico de acá. Que sería
Ya, pueden ver que tiene una forma de onda, como lo hemos visto en la mañana. ¿Qué ocurre si me estoy excediendo de presiones? Este gráfico se va a alterar. Si yo tengo la necesidad de aumentar presiones debido a que necesito un mayor volumen tidal o necesito una mayor MAP para mejorar la oxigenación del paciente, tengo que tener mucho cuidado porque este gráfico se va a alterar debido al exceso de presión. ¿Cómo se va a ver? Entonces, para eso he querido traer la mota. Vamos a borrar esto. Un momento. Y vamos a trabajar en este espacio. Este mismo gráfico que ustedes ven hacia acá a la izquierda, es el gráfico. Acá abajo están las presiones. Y acá está el volumen tidal. El gráfico empieza en el PP, sube hasta donde está la altura del PIB, inspiración y retorna. Así, sube y baja. Y cuando llega a este punto, lo traigo para acá, para el eje vertical, y este es el volumen tidal efectivo que está recibiendo el paciente. O sea, los 12 que le estoy brindando va a aparecer acá en la escala correspondiente. PP y PIB. Pero ¿qué sucede si este gráfico este gráfico empieza a hacer esto? Aparece lo que se llama pico de A. Como pueden ver, el ascenso de la curva ya no es de forma continua, sino se desvía y forma esta especie de ángulo agudo. ¿Qué me está indicando este cambio? Que con un pico de 24 estoy sobredistendiendo el pulmón del bebé, a pesar que ya ha alcanzado el volumen tidal que quería. Entonces, ¿cuál es el nivel de presión que soporta este bebé? Ustedes tienen que ver en qué punto hace cambio de la dirección de la curva. Entonces, por ejemplo, cae por acá, suponiendo que está en 20 o 22. O sea que este paciente específicamente me tolera solamente hasta 22 centímetros de presión. Darle más, estoy ocasionando lesión por exceso de presión. Barotrauma. Esta es una señal que aparece tempranamente. No hay que permitir que ya aparezca más clínicamente en la que veamos que el paciente tiene en una plaquetórax un pulmón sobredistendido. Tanto que a veces la silueta cardíaca está flotando dentro de la caja torácica. Y eso indudablemente que es ya perjudicial porque también está generando probablemente trastornos hemodinámicos. Es tanta la presión que hay dentro del tórax del bebé que impide un adecuado retorno venoso de la cabeza. Y también impide un adecuado retorno venoso de los miembros inferiores. De tal manera que el volumen de sangre que llega al pulmón, al corazón, está disminuido. Y lo primero que vamos a ver, y lo ven la licenciada, es que empieza a tener taquicardia el bebito. Y dice, ¿por qué? No tiene fiebre, ¿no? Tiene taquicardia. Y si esto es significativo, empieza a caer la presión arterial. Y no tiene nada que ver que meterle inotrópicos ni nada, sencillamente por exceso de presión intraútero. Y además, si la presión intratorácica es muy elevada en el prematuro, el retorno venoso de la cabeza se ve estancado, es como una congestión. Entonces, esa congestión venosa que hay a nivel de la cabeza puede ocasionar hemorragia intraventricular en el pequeño paciente. Sí, por ese motivo hay que tener mucho cuidado respecto a la presión pico y también al PP para que eso no ocurra. Bien, ¿para acá alguna pregunta? Sí. Sí, exactamente. Ese es otro valor importante. ¿Han visto que hay un valor que dice el C20 sobre C? ¿Por qué es importante este valor? El C significa compliance. La otra C también significa compliance. Solamente que divide la compliance total entre el 20% final de esa compliance. Es una relación. ¿Por qué es importante este valor? Porque este valor, cuando es menor o igual a 0.8,
o u 80% como algunos libros lo hablan, pero que realmente ahí van a ver que está en decimales, está indicando esto, que hay sobredistensión pulmonar. Así que si ustedes ven un C20 sobre C acá en la pantalla, que marque un valor de 0.8 para abajo, me está indicando también un pulmón sobredistendido. Entonces tenemos varios criterios, ¿no? Esto, lo de ahí, y por supuesto que no se alcanza el volumen tidal o la presión media adecuada para mejorar la oxigenación o la ventilación del paciente. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, esta es la manera como debemos optimizar. No aumento presiones a ciegas. Tengo que estar mirando este gráfico para saber hasta dónde me tolera las presiones el pulmón del pequeño bebé. Cada bebé tiene su propia tolerancia. Así que no se alarmen ni se asusten porque de repente algunos pacientes con, entre comillas, con valores de presión que aparentemente no son muy altas, 14 o 15, el pulmón ya está sobredistendido. No espera que tenga 20, 25, 30. Por ese motivo, hay algunos cuadros en donde dicen cuánto es la presión máxima que se debe dar según peso, lo cual puede ser útil, pero en realidad, en la práctica, es mejor ver cómo responde cada paciente con las presiones que le estoy dando. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Entonces, tienen el C20 sobre C y el gráfico de presión para saber hasta dónde puedo incrementar la presión inspiratoria pico. En caso contrario, que el paciente no se logre el objetivo de mejorar ni la oxigenación ni la ventilación, acá estoy exponiendo al paciente a barotrauma. ¿Cuál es mi alternativa? Pasarlo a alta frecuencia. Entonces, una reunión de una serie de criterios, como el C20 sobre C, este gráfico, son criterios para pensar que el paciente debe pasar a ventilación de alta frecuencia y no llevar a más daño. Muy bien. Ahora vamos con el PP. ¿Qué pasa si el PP no es adecuado? Hemos puesto 5. Está bien, no digo que esté mal. Está bien. Pero ¿qué pasa si ese PP no es adecuado? El gráfico que acabamos de ver, hemos visto que empieza donde está el PP y acá está el PP. Vean que el gráfico normalmente debe empezar acá como la punta de un lapicero o de un lápiz y elevarse. Casi. Vean que empieza así, con una puntita, empieza y se eleva. Significa que el PP es adecuado. Pero ¿qué cosa ocurre si el PP que le estoy dando no funciona? En primer lugar, no olvidemos siempre la crítica, ¿no? También el PP forma parte de la MAP, presión media y vías aéreas, y por lo tanto afecta la oxigenación. Si el PP es inadecuado, es de esperar que también el paciente esté desaturando constantemente, tenga una saturación inestable, o que el paciente tenga un volumen tidal también inadecuado y por lo tanto retener CO2, ¿no? Si el PP es inadecuado, ¿cómo va a estar el gráfico? El gráfico va a estar apoyado en el eje horizontal, está echadito, no empieza como la punta de un lápiz. Y eso lo corroboró también con la clínica que me muestra el paciente, ¿no? Entonces, si el PP está en 5, ¿qué hago? Corro para allá una unidad, lo subo a 6. Entonces, de repente con 6, el gráfico se dispara y aparece como normalmente debe ser. Si no funciona, voy a 7. Si no funciona, voy a 8. Muchos neonatólogos solamente se quedan en 6, no quieren subir más. Lo que estamos haciendo es reclutamiento pulmonar, porque el pulmón está colapsándose. Entonces, cuando hacemos esto, el médico, el asistente, junto con el residente, tiene que estar pegado con el paciente. Y si uno va a almorzar, dejo al residente pegado al paciente para que vea cómo se maneja, porque probablemente tiene sus complicaciones. Hemos llegado tranquilamente a 8 o hasta 10 centímetros de agua para el manejo del PEP. Pero de repente, de forma regional, puede ir aumentando a 7, puede ir aumentar hasta 8, y ya veo que no recluto, entonces estoy fracasando con mi PEP. ¿Cuál es mi alternativa? Entonces, ¿qué hago con ese paciente que no logro reclutar?
Entonces mi alternativa es pasarlo también a alta frecuencia. O sea, paciente que no recluto, ya lo paso a ventilación de alta frecuencia. Y esto lo decido en minutos, máximo en una hora, estando junto con el paciente. No tengo que esperar más. Porque justamente en ese periodo voy aumentando paulatinamente el PEP cada 5 minutos, viendo cómo va evolucionando los cambios del gráfico como también la clínica del paciente. Entonces, si no lo logro, ya pues a la hora ya está el BB bajo, lo tengo que manejar ya de otra manera. Entonces el PVP óptimo me debe dar un gráfico de esta manera. Si con 5 funciona, tranquilo, el pulmón está reclutado. Y sí. Por supuesto, por supuesto. Justamente la mejor forma de reclutar es colocar surfactante. Claro, por ese motivo, dentro de la primera hora, máximo las primeras 2 horas de nacido, hay que colocar el surfactante. Justamente para mejorar la compliance pulmonar y también lograr que el reclutamiento sea el adecuado. Y por lo tanto van a requerir menos PIP y menos PEP para el paciente, ¿no? Entonces, esta sería la forma de reclutar el pulmón y tener un PEP óptimo. No solamente es programar, hay que ver que funcione en el paciente. Y la función es la parte clínica, ver el gráfico que ustedes están viendo en la pantalla. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? Entonces vamos ahora. Tiempo inspiratorio. 0.3 segundos. Eso es lo que hemos decidido ponerle. Entonces vamos a ver si para el bebé. Y para eso vamos a ver acá en la pantalla el gráfico de flujo. Que ven acá, está al centro, la parte superior flujo inspiratorio y la parte inferior flujo expiratorio. Bueno, aparentemente ahí no había mayor problema. Vamos a ver si podemos hacer respirar a este pulmón de prueba. Vean ustedes cómo cambia de color cuando hago respirar al pulmón de prueba. Es importante la participación del paciente con ello, ¿no? Y la frecuencia, pueden ver en la pantalla, está en 66 por minuto, hasta 70, bueno, estoy haciendo respirar o forzando un poco a nuestro pequeño paciente. Vamos a congelar. Sí se puede, pero de repente voy a... Ya, ahí está. Bien, entonces, ahí ven, inspiración, expiración. En teoría, este gráfico está bien. Y está bien, ¿por qué? Porque me permite valorar el tiempo inspiratorio programado. Cuando el tiempo inspiratorio generalmente es más largo de lo que el bebé necesita. Entonces, para eso vamos acá a la pizarra, para que vean cuándo es inadecuado. Pues acá tenemos el gráfico de flujo, tiempo, y acá tenemos flujo, recuerden, una vez chiquita con su puntito, flujo. Inspiración, expiración. Ya no están saboteando, ya no quiere que nos vayamos. Sigue inspiración, expiración. Así. Recuerden que este espacio de acá es el tiempo inspiratorio. O sea, todo este espacio. Es lo esperado. Y debido a esto, acá tenemos el gráfico de volumen tidal, también versus tiempo. Hemos visto que, ¿cuál es la forma de gráfico de volumen tidal? Es un gráfico que tiene una forma triangular. Y también este espacio de acá corresponde al tiempo inspiratorio. Y también tenemos el otro gráfico igualito, ¿no? Ya. Así. Esto es lo correcto, esto es lo que deberíamos esperar si nuestro tiempo inspiratorio está adecuadamente programado. Pero ¿qué pasa cuando no está adecuadamente programado? Borramos por acá. Tiempo versus flujo.
he programado 0.3 segundos. Si este tiempo inspiratorio es excesivo para el paciente, ¿cómo vamos a ver este gráfico? Lo vamos a ver así. Inspiración termina ahí y la fase expiratoria empieza por acá. Lo vamos a ver así, separados. Ustedes pueden ver que hay la continuidad del flujo, ¿no? Inspiración, expiración inmediatamente continuo, está bien programado. Pero acá no. Este espacio se llama pausa respiratoria. Entonces, cuando aparece pausa, significa que todo este es el tiempo inspiratorio, que está muy largo. ¿Ya? ¿Y cómo será el volumen tidal? ¿Cómo se verá el gráfico de volumen tidal? Lo ideal es que sea así. El gráfico va a tener esta forma. Tiene la fase inspiratoria, pero aparece una meseta y cae. Una meseta. Esta meseta no debe aparecer. ¿Por qué? Porque aquí lo que vemos es lo siguiente, que en la fase inspiratoria el pulmón se infla. Terminada la fase inspiratoria inmediatamente vuelve a su posición de reposo. Pero ¿qué ocurre acá? El pulmón se infla y se mantiene inflado todo el tiempo que dura la meseta. Lo cual también es una forma de daño por volumen. No será por exceso de volumen, sino porque tenemos al pulmón flotando dentro del tórax del bebé. También es una forma de volutrauma. Entonces vean ustedes que programar un tiempo inspiratorio inadecuado puede generar también volutrauma en el paciente. Pero también va a generar de repente que el paciente, como tiene un tiempo inspiratorio muy largo, aparezca por acá otras ondas. De repente habrán visto, aparecen unas ondas pequeñitas hacia arriba u otras hacia abajo. Todo esto se llama asincronía, pero asincronía por un tiempo inspiratorio diferente. Las asincronías en ventilación mecánica son importantes y también son causas de disfunción diafragmática. No lo he tocado ahora porque ya será para otro momento, para hablar exclusivamente de asincronías en ventilación mecánica, que se dan en la parte neonatal, pediátrica y adultos. Siempre hay asíncrono. Entonces, ¿qué cosa hago? Si está en 0.3 segundos, ¿qué cosa hago? Sencillamente reduzco el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo mínimo? De repente de 0.3 lo reduzco y de repente el tiempo puede ser 0.25 segundos. Listo. Que puede ser hasta 0.2 como mínimo. Pero ¿cuál es la condición básica? Que disminuir el tiempo inspiratorio para corregirlo alcance el volumen tidal programado. Ya, porque si no también el tiempo inspiratorio resulta demasiado corto y no se alcanza el volumen tidal que queremos que el país lo reciba. Entonces hay que evitar eso, que haya pausas respiratorias, ¿no? Con el tiempo inspiratorio convenientemente programado. Esto es más frecuente en niños que tienen patologías de tipo restrictivas. Recuerden que mientras más restrictivo sea el pulmón, la constante de tiempo es más cortita. Y el tiempo inspiratorio también a programar debe ser menor. Así que no olvidar ese detalle. Pero al final, porque a veces los colegas me dicen, pero el tiempo inspiratorio es muy cortito. Claro, aparentemente es muy cortito, pero lo fundamental es que al terminar ese tiempo inspiratorio hayamos alcanzado el volumen tidal. Ya, eso es lo fundamental. Si no, bueno, caballero, no, pues tiene que acomodarse. Bien, entonces ya hemos hablado también del trigger de ciclado. Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta sobre la optimización de los parámetros ventilatorios? Eso tenemos que hacerlo antes de escoger el modo ventilatorio. O de repente pueden escoger ya el modo, pero fundamentalmente optimizar. No es que el modo falle, lo que falla es que hemos programado mal los parámetros ventilatorios. Cualquier modo ventilatorio puede ser excelente para cada bebé. Claro que el bebé también, como cualquier persona, tiene que elegir qué menú le gusta, ¿no? ¿Cuál le gusta? De repente se siente cómodo con SIMB, se siente más cómodo con ACP, o se siente más cómodo con presión de soporte. Él también tiene que decirnos, porque de él depende, ¿no? Entonces uno tiene que primero optimizar, antes de pensar que el modo fracasó, ¿no? De repente el fracaso está dado porque no hemos programado adecuadamente estos parámetros ventilatorios. Muy bien. Programando bien los parámetros, cualquier modo ventilatorio debe funcionar.
Es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. No hay ningún problema, el programa es de la misma manera. Bien. Son las 6 de la tarde, todavía faltaría hablar algo sobre los modos ventilatorios. La rampa. La autora me está preguntando sobre la rampa. Ya, entonces, lo que sucede es que en este ventilador programamos flujo, 6 a 8 litros por minuto. Pero van a ver que en otros ventiladores, que también son neonatal, no le piden programar flujo, sino le piden programar tiempo de rampa. Tiempo de rampa. Le piden programar tiempo de rampa. Ahora, el tiempo de rampa se puede programar de dos maneras dependiendo del ventilador. Algunos ventiladores le piden que lo programen en segundos y otros que lo programen en porcentaje. O sea, hay dos formas como se puede programar. El tiempo de rampa lo que hace es programar de forma indirecta el flujo. Entonces, ¿a qué llamamos rampa? Nuevamente vamos acá al mapa, a la pizarra, y regresemos al gráfico de presión. El gráfico de presión es este, ¿no? Tiempo, presión. El gráfico empieza donde está el PP, sube, tenemos la meseta, cae y empieza el siguiente ciclo. El PIB está donde está la meseta, 20 arriba, 5 acá, 25 acá. El tiempo inspiratorio corresponde el punto donde empieza la curva y termina donde termina la meseta. Ya todo este espacio es el tiempo inspiratorio. Porque este es tiempo inspiratorio. Bien. ¿Cuál es la rampa? La rampa es esta. Entonces, el tiempo de rampa, ¿qué abarca? El inicio de la curva y el inicio de la meseta. O sea que este espacio, este sería el tiempo de rampa. El tiempo de rampa es una parte del tiempo inspiratorio. Entonces, ¿qué dije hace un momento? Que es recomendable que el neonato reciba presiones y tengamos un gráfico sinusoidal para favorecer o evitar el daño pulmonar que ocurre a nivel de la meseta. Entonces, ¿qué cosa ocurre? Si yo voy a programar el tiempo de rampa, pueden ver que es una parte del tiempo inspiratorio. Este gráfico sinusoidal lo vamos a conseguir con qué tiempo de rampa. Si me piden programar el tiempo de rampa en porcentaje, va a ser sencillo porque voy a programar el 30%. Pero el 30% ¿qué cosa es? Justamente del tiempo inspiratorio. A eso se refiere. Y si me pide programar en segundos, mi tiempo de rampa ¿cuánto sería? Tiene que ser la tercera parte de ese tiempo inspiratorio. ¿Cuánto sería? 0.1 segundo. O sea, exactamente. Entonces es más fácil cuando me piden porcentaje, ¿no? Sencillamente va a ser el 30% del tiempo inspiratorio. Ya la máquina se encarga de eso. Pero si me piden programarlo en segundos, tengo que ver cuánto de tiempo inspiratorio programé, porque la tercera parte de ese tiempo inspiratorio constituye el tiempo de rampa para tener este gráfico sinusoidal. Entonces esa sería la forma. Hay ventiladores que no se programa el flujo de forma directa, sino en forma indirecta. En este caso sería programar el tiempo de rampa. Tiempo de rampa en porcentaje o en segundos. Si yo quiero tener un gráfico de tipo rectangular o cuadrado, ¿cuánto sería el tiempo de rampa? Vean, miren, esta es la rampa, este es el tiempo inspiratorio.
tiene que ser menos del 30%, ¿no? Porque el tiempo de rampa es mucho más cortito. O sea, ya habría que ver fracciones, ¿no? De repente 0.1, 0.08 para tener este tipo de gráfico. ¿Cuándo utilizo este gráfico? Porque también, lamentablemente, en algunos momentos tenemos que usarlo. Pueden ver que el ascenso de la curva es rápido para alcanzar la meseta. ¿Y cuándo se utiliza? Sobre todo en casos de problemas obstructivos. Porque vean que en la obstrucción hay dificultad para el pasaje del flujo. Entonces lo que tenemos que hacer es que el flujo sea alto para que pueda romper esa resistencia. Entonces, y rápidamente se alcance la meseta de la curva de presión y por lo tanto el volumen tidal. Este tipo de curva la podemos utilizar, por ejemplo, la displasia broncopulmonar, donde haya hiperreactividad bronquial, o en la neumonía por virus inicial respiratorio, donde haya un componente obstructivo significativo. Por supuesto que eso no significa que solamente lo voy a manejar con el ventilador, sino tengo que manejar también la parte de obstructiva que maneja el paciente, ¿no? Corticoides, un broncodilatador, etcétera, lo que debe necesitar. En ese caso se puede utilizar con patologías de tipo obstructivas. El asma, por ejemplo, en pediatría también puede utilizar este tipo de cuadro para poder vencer la resistencia que hay en vías aéreas. Pero en el asma pues no solamente es ventilación mecánica, ¿no? También corticoides, broncodilatadores, todo lo que sea necesario para vencer la obstrucción. Bien, ¿una otra pregunta? Bien, entonces como pueden ver es importante programar bien los parámetros ventilatorios. Dada la hora ya que está avanzada, yo creo que ya para mañana también dentro de la práctica podemos continuar hablando ya de los modos ventilatorios, porque ahí sobre todo nos interesa determinar qué modificaciones tenemos que hacer con los parámetros del modo que hemos escogido para corregir las alteraciones de los gases sanguíneos en arteria. Entonces eso van a ver que es totalmente diferente de acuerdo al modo ventilatorio que hayamos escogido para el paciente. Muy bien, entonces, si no hay más preguntas, nos vemos mañana a las 8. No sé, no creo que sea más tarde. Para continuar. Y si tienen alguna pregunta que en la noche, en sus sueños o en sus pesadillas se les ocurre, con todo gusto se la contestamos mañana. Ahí pregúntenle a la licenciada. Sí, de todo. Sí, sobre todo a los niños muy pequeños, de extremo bajo. Recording in progress. Recording stopped.